Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 22. La palabra del Señor aquí que viene a nuestro encuentro, como siempre, nuestro estudio bíblico del día de hoy. Libro político para políticos, todos somos políticos, ni que vemos solamente hoy en Congreso, Ejecutivo, Judicial, y todos los otros también que lo representan, ¿verdad? Sino que todos somos políticos, todos tenemos que utilizar o utilizamos una política porque vivimos en la polis quiere decir Atiguazú quiere decir organización, organización quiere decir eclesia quiere decir reunión de personas donde pensamos, reflexionamos, decimos cómo queremos caminar y de acuerdo a eso comenzamos a trabajar. Queridos amigos, lastimosamente nuestra actual situación de la polis, de la comunidad, es una situación desastrosa. Así hay que llamarle por su nombre, lastimosamente. Es decir, estamos con una caterva, yo utilizaba la vez pasada, ¿verdad? Esta palabra que es bastante dura, pero por eso digo, yo no sé si esta gente escucha estos programas, porque esta es la profecía de Dios para nosotros. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Aquí nosotros no estamos hablando simplemente de una cuestión de politiquería, no. Aquí estamos hablando de lo esencial y fundamental del hombre, de la persona, es decir, de la dignidad en la que fuimos creados. Dios nos creó dentro de esta dignidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Que dominen los peces del mar, las aves del cielo, y continúa. Es decir, la dignidad del hombre en su inteligencia, porque sabe discernir lo que está bien y lo que está mal. La dignidad del hombre en su libertad, porque le da la capacidad para decidir sobre el bien y el mal. La dignidad del hombre sobre el realizar, hacer la voluntad, quiere decir eso, aquello que ha decidido, pero como comunidad, queridos amigos, como comunidad. Y luego, la dignidad del hombre que es capaz de moverse por amor, es decir, capaz de moverse porque busca el bien común, el bien de la comunidad. El Papa Francisco nos escribió en ese Laudato Si, que a mí me gustó cuando en un momento él dice que nosotros, dice la humanidad, el hombre somos un puntito dentro de esta gran naturaleza, dentro de esta gran creación. El hombre es un puntito. Y dentro de esta gran naturaleza, de esta creación, tenemos una misión ciertamente que primordial por ser inteligentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lastimosamente, cuando él llamaba la atención a volver a tomar conciencia de nuestra misión,
y de nuestra responsabilidad en la creación, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, etcétera, etcétera, entonces nos estaba llamando a una verdadera conversión. Y nosotros o destruimos nuestra nación, destruimos nuestro planeta, o destruimos a las personas, nos destruimos a nosotros mismos. ¿Entienden, queridos amigos? Entonces, por eso, hoy en este capítulo 6, versículo 22 del segundo libro de Samuel, la palabra de Dios en nuestro estudio nos dice: me haré aún más insignificante que esto y me humillaré todavía más a tus ojos, pero con las sirvientas de las que hablas seré honrado. Queridos amigos, qué espectacular. Me haré aún más insignificante que esto y me humillaré todavía más a tus ojos, pero con las sirvientas de las que hablas seré honrado. Queridos amigos, vamos a mirar un poco estas expresiones, ¿verdad? Que él dice, ¿verdad? Me haré aún más insignificante que esto. Esto, benikeloti od mizot. Benikeloti od mizot. Véala, hebreo vena. ¿Qué es lo que quiere decir este benikeloti od mizot? Aquí significa que yo me considero verdaderamente insignificante. Véala, jaguar eirei, decimos nosotros, ¿verdad? Jaguar eirei. Es una forma de decir, ¿verdad? Nikeloti tiene la raíz de nakal, la raíz que significa liviano, significa despreciable, insignificante. Nakal, insignificante, liviano, jaguar eirei. Y esto nos tiene que hacer pensar. Es como San Agustín también decía, cuando queremos hacer un camino de verdadera santidad, un camino de cambio, un camino de construcción del reino de Dios, San Agustín decía 3 cosas. Necesitamos, primero, humildad. Segundo, humildad. Tercero, humildad. La verbo nakal. Y por eso dice, benikeloti od mizot. Necesitamos verdaderamente sentirnos. Necesitamos reconocer, queridos hermanos, que somos nakal. Benikeloti od mizot. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, soy el Padre Ángel y estamos a pocas horas de vivir una de las solemnidades más grandes del año, la solemnidad de Pentecostés. Pero yo quisiera simplemente ayudarlos a que lleguen a esta solemnidad, que es una fiesta enorme, preparados. Imagínate que fueras a ver a una gran persona, al presidente, al gobernador de tu ciudad, y llegaras ahí y a punto de entrar al despacho, no sé a qué vengo. Imagínate que el Papa te diera una cita y llegara así, no sé a qué venía a pedirle. Mucha gente, por desgracia, este domingo va a llegar a misa como a cualquier otra misa. Todas las misas son grandes, todas son una auténtica solemnidad. Pero hay que llegar consciente de la fiesta, lo que se celebra, para ir preparados a recibir todos los dones de Dios. Concretamente, vamos a celebrar Pentecostés. ¿Sabes cuáles son sus dones y sus frutos? Dones del Espíritu Santo. Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? No es saber matemáticas, biología y las ciencias del espacio, no. La verdadera sabiduría. Amar a Dios con toda el alma. Salvarse. La sabiduría que nos lleva a la salvación. Prefiero perderlo todo antes que ofender a Dios.
sabiduría, entendimiento. ¿Sabes cuántas cosas nos cuesta entender? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser para siempre si ya no amo? ¿Por qué tengo que guardar la pureza de mi corazón y no vivir como me da la gana? ¿Por qué tiene que morir el grano de tierra? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios me prueba? ¿Por qué a lo mejor no he podido tener ningún bebé? Entendimiento, entender que no hay nada más grande que la voluntad de Dios. Consejo, ¿dónde consejo? Especialmente para los que son padres y madres de familia, no digamos nosotros sacerdotes. ¿Cuántas almas tengo que tocar con mis propias manos todos los días? Y no les puedo decir lo que a ellos les gustaría escuchar. Tengo que decirles lo que Dios les quiere decir, transmitir la verdad, aunque a veces cueste y duela. ¿Dónde consejo? ¿Qué es lo mejor para ti, lo que te acerca a Dios, lo que te hace feliz, lo que te mantiene en su gracia? Fortaleza. Todos sufrimos de algo. Problemas económicos, problemas familiares, conyugales, con los hijos, problemas de salud, de trabajo, problemas, dificultades sociales. Fortaleza. Pase lo que pase, no me separaré jamás de Dios, decía San Pablo. Ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Sabes cuánta gente, porque no logra concebir un bebé? Dios no me ama, no quiero saber nada de Dios. Murió uno de mis hijos, me enojé con Dios, me separé y nunca volví a entrar en la iglesia. No encuentro el amor de mi vida, Dios no me quiere dejar soltero, soltera, qué sé yo. Uno oye tantos problemas. Fortaleza, nada nos separará del amor de Cristo. Ciencia, ¿cuál es la ciencia? No son las ciencias mundanas que son importantes para poder ejercitar nuestros propios dones y ofrecer algo a la sociedad. No, la verdadera ciencia, el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su amor, del Evangelio. Ciencia, la auténtica. Piedad. Hay gente que de cara a Dios se conforma con el mínimo. Yo no falto a misa los domingos y ya con eso creo que ya cumplí. Me confieso una vez cada 5 meses o cada 8 meses, ya cumplí. ¿Sabes qué es el don de piedad que solamente el Espíritu Santo lo puede dar? Esa necesidad de estar hablando con Dios, de acercarse a Dios, no de cumplir con Dios. Con Dios nadie cumple. Querer orar, hablar con Él personalmente como con un amigo, encontrarlo, descubrirlo en el Evangelio, verlo en la naturaleza, en los eventos, en todo, en toda circunstancia de la vida. Y sobre todo, orar y sacrificarse. Y último de los dones del Espíritu Santo, santo temor de Dios. No es temor a Dios no se le puede temer, es mi Padre, mi Creador, mi Redentor, mi principio y mi fin, a Él estoy yendo. ¿Cómo temerle? Santo temor de Dios es santo temor de ofenderlo, de un día verme separado de Él y de su gracia. Santo temor de Dios, prefiero perder la vida. Como dice el mismo Evangelio, el que gana su vida la pierde, el que la pierde la ganará para la vida eterna. Temor de ofenderme, de salirme de tu gracia, que podría ser mi perdición. ¿Y cuáles son los frutos? Caridad. Una persona llena del Espíritu Santo vive la caridad. No es exactamente lo mismo que el amor, porque el amor lo puedo sentir hacia mi esposa, mi esposo. Amor a primera vista. Amor a mis padres, a mis hijos. Es difícil encontrarte a alguien que no ame a sus padres o a sus hijos. ¿Qué es la caridad? Cuando en realidad yo no tengo ningún compromiso contigo. Pero vivo una caridad que aunque seas mi enemigo, te respeto, te apoyo en lo que te tenga que apoyar, oro por ti, orad por vuestros enemigos. Defiendo mi verdad, desde luego, pero caridad. Y las 14 obras de caridad espirituales, corporales, desde enterrar a los muertos, visitar a los enfermos, encarcelados, hasta dar consejo, orar, etc.
Gozo, segundo fruto del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, el gozo de tener la presencia de Dios dentro. Por eso incluso Monseñor Bantuán, gozo hasta en la cárcel. 13 años, los mártires con un gozo iban al patíbulo. Paz. En el mundo tendréis muchas tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Paz a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No la que da el mundo, no la de el hotel all inclusive, no la paz de tener 3 restaurantes, 4 gasolineras, 2 edificios, ¿no? Como si estuviéramos jugando al Monopoly. No la paz de que tengo la vida arreglada, porque además nadie tiene la vida arreglada. No, la paz que da Cristo en medio de las dificultades. La vida de Pablo y de Pedro fue una dificultad, una persecución, una lucha, un problema. En medio de una grandísima paz. En todo vencemos porque el Señor está con nosotros. Paz, aún en los peores dolores. Paciencia. Con el marido, con la mujer, con los hijos. Una persona llena de Dios y de su Espíritu. Paciencia ante los errores de los demás. Paciencia conmigo mismo, porque yo también me equivoco. Yo también podría haber hecho las cosas mejor. Paciencia, no soy perfecto. No soy imprescindible, no soy la solución del mundo. Y paciencia con los demás, especialmente los más pequeños y los más necesitados. Benignidad. Juzgar bien, verlo todo bien. Evidentemente que vemos cosas malas, no las juzgo. Oro por los demás. Una persona benigna. Bondad. No solamente juzgar bien, ver bien, comprender. No. Hacer. Una persona bondadosa es una persona que se pasa haciendo el bien. Hagamos todo el bien que podamos. Es un fruto del Espíritu Santo y es una de las más grandes virtudes que puede tener una persona. Ser bondadoso. Longanimidad no es solamente ser bondadoso, es otro fruto. Longanimidad es dar, pero dar con alegría, dar con excelencia, dar mucho. Longanimidad, qué maravilla. Generosidad, en lugar de estar midiendo lo que doy, asegurándome. Longanimidad. Mansedumbre. Pocas cosas dijo Jesús que lo imitáramos. Por supuesto, dijo que lo imitáramos todo, ¿no? El sígueme significa vive como yo, desde luego. Pero él dijo concretamente, sed mansos y humildes de corazón como yo. Nunca dijo sean puros como yo, pero evidentemente hay que ser puros como Jesús. Nunca dijo sean caritativos como yo. Nos dio el mandamiento del amor. En cambio aquí sí dijo sed mansos y humildes, porque todos tenemos en casa una persona, un hijo, un papá con problemas, con situaciones, gente que le gusta dividir, gente que tiene un carácter diferente al mío. Tenemos competencias en los negocios, perfecto, se vale competir con mansedumbre, mucha astucia, negocios, todo lo que tú quieras, pero ofender, pelear, odiar, maltratar, mansedumbre. Fe, fruto del Espíritu Santo. La fe, aún ahí cuando no veo nada. Como la Madre Teresa de Calcuta, que todos creíamos que que veía a Dios con los propios ojos y que lo tocaba todos los días. Y cuando muere deja por escrito, a partir de que comencé mi obra, es decir, hace 50 años, no volví a sentir nada. No volvió a sentir nada. Vivió de la fe en uno de los trabajos más complicados, vivir con los más pobres de los más pobres, en una miseria tremenda en Calcuta, pero con una fe inmensa. Modestia, modestia conmigo mismo, modestia hacia los demás, modestia en mis miradas, en mis pensamientos, en mis palabras, modestia en lo que transmito, en lo que comunico, modestia cómo me visto. Continencia no solamente es la parte sexual, continencia significa no todo lo que está por ahí en el mundo es para mí. Continencia ante los alimentos, ante un vestido, ante los gastos. Es que yo colecciono relojes. Yo veo un reloj caro y me lo compro. Tengo 40 para que no me vean con el mismo reloj todos los días. Como este que
Me lo regaló mi madre hace 20 años. Nada, continencia. Todo lo que se me antoja, lo que quiero, lo tengo que conseguir. Continencia. Controla tu corazón de los apegos. Necesitamos tan poco para vivir. Y último fruto del Espíritu Santo, la castidad. Como puede ser la castidad a la que estamos llamados los sacerdotes, el celibato, y la castidad conyugal a la que están llamados todo hombre y mujer. Cuidar tu corazón, mi corazón solo de Dios, tu corazón de Dios y para tu marido, para tu mujer, para tus hijos. En otro sentido, para tus padres, para tus amigos, sí, pero castidad. Las personas no son objetos. Queridos hermanos, vayamos de domingo a la misa de Pentecostés con el alma abierta y pidámosle a nuestro Señor: Señor, quiero tus 7 dones. Mándame tu espíritu, quiero los 7 dones, quiero los 12 frutos. Evidentemente, a algunas personas les da más consejo, a otras les da más fe, a otras les da más castidad, a otras no soy yo la perfección de todos los dones y todos los frutos. No, eso en el cuerpo místico de Cristo hay todo tipo de talentos, todo tipo de dones. Unos tienen más, otros tienen menos, pero todos tenemos que tener los 7 dones del Espíritu Santo y disfrutar y vivir de sus 12 frutos. Que Dios los bendiga siempre. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y hoy el último versículo 23, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí nosotros, la palabra hijo, se dice Yeled, o Yalad, que significa engendrar. Ese sería el verbo Yalad, Yeled, dar a luz. Y esta palabra en la Biblia, queridos amigos, no es simplemente entonces una cuestión biológica, sino que implica siempre un linaje, una herencia, una continuidad del pacto. Yeled, Yalad, engendrar, seguir, darle vida, darle fuerza. Y aquí, cuando el texto nuestro remarca, insiste, subraya que Mical quedó sin descendencia, es decir, quedó estéril. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto implica, dentro de una clave teológica, queridos amigos, señala la desconexión con la promesa de David. Una desconexión total. Quiere decir que nosotros ahora vamos a quedar ya en segundo plano. Esa historia de salvación que estuvo en manos de Saúl, ahora entonces pasa a las manos de David. Bueno, como paralelo bíblico, queridos amigos, nosotros podemos mirar en Génesis capítulo 16:2. Y Sara dijo a Abraham: mira que Jehová, es decir, Yahvé, me ha impedido tener hijos. Me ha impedido tener hijos. Esto es lo que le dice Sara a su esposo Abraham. Yahvé me ha impedido tener hijos.
También en 1 Samuel, capítulo 1, 5, 6, Ana es presentada como estéril, pero luego bendecida por Dios. Posteriormente será bendecida por Dios. ¿Pero por qué? Y porque justamente está abierta ella siempre a la vida, pide esa gracia, a pesar de que había recibido, entre comillas, porque siempre hemos dicho, en la Biblia significa una maldición, el no tener descendencia. Mical no es, sin embargo, restaurada, en cuanto que Ana, ¿verdad? Entonces fue restaurada, ella que era estéril. Y así tenemos muchos otros pasajes, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en que vemos la esterilidad de la mujer, pero como signo de la presencia de Dios Todopoderoso. El engendrar vida, el volver a tener hijo, siendo estéril, justamente está diciendo que el que dirige la historia es Dios. No nos olvidemos que estamos dentro de los libros históricos. Y dentro de los libros históricos, la teología esencial y fundamental es que Dios dirige la historia. Dendiga tu inemembu, pero hágase a yakata la she, arecojala po acabe lleva, el Todopoderoso. She y katu ayapo upea, pen dabe katu iramoyepe. Bueno, ahora vamos a ver otras de las palabritas claves, queridos amigos, que utilizamos aquí, que es muerte. Su muerte, dice directamente, ¿verdad? Y eso se dice motá, motá. Motá significaba la muerte. Esta raíz proviene del hebreo ciertamente M-U-T, mut, morir. Aquí, sin embargo, no se encuentra la muerte en sí como castigo directo, sino que su infertilidad persistió hasta el fin de su vida, para lo que él da a entender, ¿verdad? Que no fue temporal ni reversible. Entonces, queridos amigos, esta parte esencial y fundamental, ¿verdad?, que nos presenta este libro, el 6º capítulo, versículo 23, nos habla de la infertilidad, nos habla de esa persistencia hasta el fin de la vida, hasta el fin de la vida, porque también decíamos que Mical pertenece a la dinastía de David, y así sucesivamente. Entonces, nos anima a entender que aquí está comenzando la nueva dinastía, la dinastía de David. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 7 de junio concluimos también con esta semana séptima del tiempo de Pascua y desde mañana la venida del Espíritu Santo. Comenzamos ya el tiempo ordinario. Aquí Pablo llega hasta Roma, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 20, del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: hermanos,
sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por eso acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Queridos amigos, qué lindo que es aquí. Tenemos las 2 facetas. Primero, Pablo, que se presenta a los judíos que estaban en Roma. Enseguida para que ustedes sepan por qué yo estoy aquí. En realidad, estoy porque se me pusieron en contra, se me opusieron, simplemente. Y me quisieron a toda costa condenar, pero sin embargo tuve que apelar a Roma y por eso estoy aquí, porque he apelado al César. Pero dice, yo no vengo, no he hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Al contrario, ¿qué es lo que él está haciendo? Yo vengo a anunciar la buena noticia, que Dios Padre ya ha cumplido la promesa que siempre nosotros esperamos a través del Antiguo Testamento. Un maite venían de Yara o prometeba de cueñan de a través de Jesucristo. Así opera la predicada que Dios ya ha cumplido. Ahí vas a ver, ellos me condenan por eso. Y no puede ser. Entonces tuve que apelar al César. Bueno, esa es una partecita como Pablo se defiende. Pero dice, ahora yo estoy aquí y por anunciar a Jesucristo, miren qué interesante, dice, por anunciar a Jesucristo, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Anunciar a Jesucristo que cumplió las esperanzas que estaba esperando Israel, va a operar ese año de condena. Y no puede ser pues. Y entonces eso quería compartir con ustedes y eso yo les quería anunciar. Queridos amigos, esta es la gran fuerza del Espíritu que actúa en Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Busca todos los medios incluso para que en ese momento de su encarcelamiento o privado de libertad, él siga anunciando que Dios ya ha cumplido las promesas y que está en medio de nosotros y que a nosotros hoy nos corresponde llevar adelante la construcción del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Y hoy comenzamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 7. Nos habla un poco de la profecía de Natán. Este versículo que hemos mirado, cuando el rey se hubo establecido en su casa y el Señor le dio descanso de todos sus enemigos de alrededor. Esta introducción Ñande Yara
cuando el rey se hubo establecido en su casa. Siempre abre, decíamos, uno de los capítulos teológicamente más importantes de la Biblia del Antiguo Testamento, que es la alianza davídica. Ya el Curipeño pues no sabe. Después también del Tratado del Arca, que nosotros encontramos en el capítulo 6, David entra en una nueva etapa de estabilidad pública y espiritual. Queridos amigos, esto es importante, el hecho de que David entra en esta nueva etapa. Es una nueva etapa entonces, después de haberse establecido, dice, después de que ellos hayan hecho todo un camino, y especialmente David, se entiende, ¿verdad? Un camino de estabilidad. Así entonces, después del trabajo y sobre todo de todo lo que les costó a ellos trasladar, llevar el arca a la alianza, David ahora está entrando en una nueva etapa de su propia vida, de su propia política, de su propia manera espiritual de vivir. La mención del descanso de sus enemigos, queridos amigos, indica que Israel está viviendo un parado tiempo, en este tiempo en que como que se ha parado ese reloj en caminar, pero es algo lindo, ¿verdad? Porque es un periodo de paz. Es como que se ha parado el tiempo, pero para mirar un poco y entender la riqueza que nosotros podemos encontrar y mirar y ver del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en este periodo que él se encuentra aquí de la paz, que viene una paz que crea un contexto proporcionado para quién. Y es un texto proporcionado para cada uno de nosotros de un camino perfecto, para una reflexión teológica, una reflexión también que nosotros entendemos como reflexión teológica, filosófica, antropológica incluso, ¿verdad? Que nos hace entrar y que nos hace entender cuál es el camino del hombre en este caso. Vamos a mirar un poco algunas de las palabras claves que nos presenta este versículo 1. Cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa y Yahvé le había concedido descanso frente a todos sus enemigos de entorno, él entonces aquí va a comenzar ahora a hacer algo. Primero es una introducción y nos pone la palabra el descanso. Cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa, es decir, encontrarse establecido en su misma esencia, como rey, como monarca. La raíz hebrea significa, sobre todo aquí por lo menos, queridos amigos, significa para nosotros una entrega. Significa para nosotros nada más y nada menos que un reposar, ¿verdad? Una entrega, un entregarse totalmente y un reposo, entendiéndose cada vez que nosotros encontramos mayor paz. El hecho de que Dios se establezca, entendemos esa paz y esa serenidad dentro de la comunidad. Ahora, este verbo que nosotros utilizamos no es pasivo en el contexto bíblico, implica una intervención activa de Dios que abandona a su pueblo. Jamás que abandona a su pueblo, jamás. ¿Por qué? Y porque es todo lo contrario, ¿verdad? El Señor que ofrece posibilidades, el Señor que ofrece estabilidad. Aquí no es David quien conquista la paz, es Yahvé quien se la concede al pueblo. Queridos amigos, es la impostación, vaya mañaneña, mañaneña. Es decir, no es David el que va a darte la paz, sino que es el Señor. Pero esto no quiere sacar ni desmeritar la obra de David, ¿verdad? Porque David es una de las primeras que comienza, una de estas primeras personas que comienza a trabajar, a empeñarse y a hacer algo siempre en positivo.
Ahora tenemos la palabra, el alrededor, ¿verdad? Alrededor. Sabís, sabís, significa realmente derretir. Esto es usted aquí en este momento se queda dentro de su propia esencia, dentro de quien es cada uno de nosotros. La frase completa, cuando está hablando de ese descanso de todos sus enemigos alrededor, tiene un matiz escatológico. Anticipa el ideal de paz aquí, imagen de plenitud mesiánica. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros nos encontramos con uno de las frases más completas y al mismo tiempo una frase maravillosa. La frase dice: descanso de todos sus enemigos alrededor. Tiene un matiz escatológico. Anticipa el ideal de paz total, imagen de plenitud mesiánica. Así nosotros encontramos también en el libro de Josué, capítulo 2, 47, versículo 1, cuando Josué vuelve a entrar, cuando Josué, ¿verdad?, después de literalmente encontrarse como para ingresar juntos, esto significa socialmente un deterioro. Esto significa que en el entorno las cosas no están funcionando bien. Por lo tanto, la frase completa, descanso de todos sus enemigos alrededor, tiene un matiz escatológico, anticipa el ideal de paz trial, sangre e imagen, nada más y nada menos que de este Dios que se ofrece, de este Dios que se hace parte de nuestra esencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Llevaba varias horas orando absorto en la penumbra de su habitación, y cuando se acercaba la medianoche tocaron la puerta y el sobresaltado padre Marcelino Champagnat, al abrirla, se encontró con el rostro angustiado de una madre que le pedía asistencia espiritual para su hijo moribundo. En el acto se puso su capa y salió raudo hasta un humilde rancho de los arrabales de la población, en el que yacía Francisco Montaigne, e inmediatamente el sacerdote comenzó a orar por él. Pero se sorprendió porque el enfermo, aunque ponía mucha atención, no respondía a sus plegarias. Entonces le preguntó sobre el porqué de su mutismo y el avergonzado adolescente le replicó que no conocía a Dios y por ende no se sabía ninguna oración. Así las cosas, el padre Champagnat se dedicó a catequizarlo y al cabo de 2 largos y extenuantes días, en los que no se separó de su cabecera, el joven agonizante recibió el bautismo, la extrema unción y luego expiró en paz. Pensando en los cientos de muchachos que seguramente atravesaban por una situación similar a la del recién fallecido, retornó a su parroquia con el firme propósito de entregar su vida a la educación y formación religiosa de los niños desamparados y los adolescentes huérfanos. Marcelino Champagnat, nacido el 20 de mayo de 1789 en Marly, Francia, era hijo de un respetable comerciante de profunda raigambre cristiana y en ese ambiente creció Marcelino, pero debido a los malos tratos que le infligió un profesor, abandonó la escuela en su primer año y entonces su tía, la monja Luisa Champagnat,
que estaba refugiada allí a causa de la Revolución Francesa, se encargó de su educación básica, que no fue suficiente, pues al ingresar al seminario en 1805, a sus 16 años, estuvo a punto de ser retirado por su bajo rendimiento, pero gracias a su piedad, su devoción mariana, su sentido de la obediencia y su tenacidad, pudo continuar con esfuerzos notables y con ellos logró superar el seminario menor, su primer escollo, y en 1813 pasó al seminario mayor, en el que compartió pupitre e ideales con Juan María Vianney, el futuro santo cura de Ars, y con Juan Claudio Culín, con quienes fue ordenado sacerdote en julio de 1816. Una vez consagrado, el padre Marcelino Champagnat formó parte del grupo fundacional de los Padres Maristas, liderado por el padre Colín. No obstante, tuvo que seguir a distancia el desarrollo de este proyecto porque fue nombrado coadjutor de la parroquia de la población de La Valla, en donde dio rienda suelta a su celo apostólico. Asistía a los enfermos, predicaba con unción, catequizaba con deleite a los niños, se desvivía por los desvalidos, combatía las malas costumbres de los lugareños, consolaba a las viudas, a los ancianos, a los moribundos, y en una de esas ocasiones fue cuando ayudó al joven que agonizaba, hecho lamentable del que surgió la idea de crear una congregación que se encargaría de educar e impartir una provechosa formación religiosa a los huérfanos, a los adolescentes abandonados y a los jóvenes que deambulaban sin Dios ni ley. En 1817, con dos abnegados voluntarios, Juan María Grandjean y Juan Bautista Audrin, fundó la Orden de los Hermanitos de María, más conocidos como Hermanos Maristas, a los que se agregó en poco tiempo una buena cantidad de aplicados voluntarios, casi todos de origen campesino, que luego de ser instruidos suficientemente por San Marcelino Champagnat, partían en distintas direcciones con la consigna de instruir sin castigo físico e interactuando con los alumnos para que ellos fueran los protagonistas de su formación. Este revolucionario método multiplicó las vocaciones y como la Casa de la Valla no daba abasto para recibir a los postulantes, San Marcelino Champagnat se vio obligado a construir en las afueras del pueblo con sus propias manos una amplia casona que fue adoptada como sede principal de la Orden de los Hermanos Maristas y abrió sus puertas en 1825 con el nombre de Nuestra Señora de l'Ermitage, desde la que San Marcelino Champagnat, ya liberado de su función como coadjutor, gobernó a su congregación, que se fue ampliando con la apertura de escuelas por solicitud de los párrocos en muchos pueblos de Francia. Tras ser aprobada por la Santa Sede en 1836, la orden tuvo vía libre para expandirse por todo el mundo y a pesar de que San Marcelino Champagnat padecía desde hacía muchos años de una dolorosa úlcera estomacal, continuó preparando a sus hermanos maristas hasta que fue atacado por un cáncer que lo llevó a la tumba el 6 de junio de 1840, a los 51 años. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1999. Actualmente hay 8.500 hermanos maristas que educan a más de 250.000 jóvenes en 700 colegios de 52 países. Por eso hoy, 7 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Marcelino de Champagnat que nos enseñe a difundir el Evangelio entre los que no conocen a Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Quiero hablar de un amor infinito
que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros en esta teología, la teología del templo. Nos surge, queridos amigos, de una necesidad divina. Atención, la teología del templo, el tener el templo, no es entonces, según la Biblia y según el Antiguo Testamento, no es una necesidad de Dios. Yo necesito estar aquí, por lo menos hasta este momento, ¿verdad? Una necesidad divina, sino que de un acto condescendiente de Dios hacia los deseos humanos. Atención, es una condescendencia a Dios. En todo caso le dice, bueno, ya que endere ya vos, David, esa es tu intención. Recordemos
que estamos también dentro de un caminar de las promesas, del cumplimiento de las promesas de lo que nosotros le llamamos la monarquía. ¿Cómo se realiza la monarquía? ¿Cómo se hace efecto la monarquía? Recordemos las 3 promesas esenciales que permean toda la Biblia, que sería la tierra, la descendencia y la monarquía. Cuando hablamos de monarquía, la tercera promesa, hablamos directamente de Génesis capítulo 17, versículo 6, de ti, es decir, de este pueblo, nacerán reyes, monarcas, pero no te está hablando de un rey en el sentido de algo prestigioso, lo que sea, porque ustedes van a ser tan valé, van a tener reyes. No, eso no le interesa a la Biblia. A la Biblia le interesa, ¿saben qué, queridos amigos? Que en el momento en que está pensando en la monarquía, está hablando en cómo nosotros, nuestra comunidad, será guiada. Mata la tendotágina. O mejor dicho, con otra palabra más sencilla, cómo la comunidad se va a organizar. Va esa ñandea lleva ñañe moita, peagina la tendotá, tenonde peguá. ¿Cómo vamos a organizar? Porque ya digo, la ñamañata amoico ave, la ñande organización de gobierno, ñande organización de sociedad, etc. Estamos haciendo agua y estamos perdiendo 6-0. Mientras existan pobres, mientras existan entonces dificultades, indígenas en la calle, mientras existan tantas injusticias, mientras existan hospitales sin remedio, donde no existen cualidades, o mejor dicho, las de mejor cualidad para el servicio de todos. Usted como y poner la ya repetipe de todos. Porque algunas veces a ver la gente estaremos mejores, pero mala y ponata. Umio mondá, umio ñemoía y napete nonde pegua, pero a espera que tu la ñemboyana de las riquezas. Ellos sí que están mejor. Pero queridos amigos, aquí justamente te está mostrando y no te está diciendo yo quiero la monarquía para yo estar mejor. Y ponan de que aquí Dios siempre prefiere caminar con su pueblo, pero caminar con el pueblo quiere decir sea yesa cuaiga tojanguaisa la enterobetea lleva la ñeme ponañena. Y entonces cuando Dios escucha este deseo de David de construir el templo, no es que él está pidiendo shei potá petit templo shemana sea pitajanguaco ave etcétera hacheta hina ave la caraí, sino que la idea central, queridos amigos, es más bien de una condescendencia. Yo me pongo contigo, David, porque yo sé que vos, humanamente hablando, a través de esa monarquía, a través de este estilo de gobierno de la comunidad, vas a salir airoso. De la reyerurea segina, de la herea segina, que a través del templo vas a poder guiar, vas a poder hacer el bien, vas a poder servir mejor. ¿Entienden? Eso es lo que quiere decir. Upeareñas en duana ya esana, llevan ese papeñan de yara, los yerureñan de iñande, a través de este versículo, la característica de nuestro caminar y nuestro compromiso, por lo tanto. Entonces, queridos amigos, nosotros muchas veces pensamos que lo más grande que podemos hacer por Dios es construirle cosas, ¿verdad? Vamos a construirle aquí el Dios estático. Sin embargo, Dios prefiere un corazón que lo escuche más que una obra majestuosa. Dios lo que quiere es un corazón que escuche, un corazón que se dé cuenta de la realidad de su pueblo, que le ayude verdaderamente a ser ágil. La agilidad entonces en medio de su pueblo y de su gente, más que un Dios inmóvil, como un Dios aristotélico que no tiene nada que ver con su pueblo. Bueno, queridos amigos, qué hermoso que es, ¿verdad?, lo que nos va transmitiendo la teología, en este caso la teología del capítulo 7, versículo 2, del segundo libro de Samuel. Yo me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.